Buenas, bienvenidos y bienvenidas a Cloud Hasta la Sopa. Hoy vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con mi camiseta, la que pone que adoro AWS, pero no, hoy vamos a hablar de cosas que odio de AWS. Así que, bueno, dentro intro y empezamos. Vale, me gusta mucho AWS, creo que es obvio, pero no todo. Hay cosas que me molestan bastante y en este vídeo, que vamos a dividir en dos, ¿vale? Porque si no salía muy largo, vamos a hablar de cosas que no me gustan de AWS y cosas que yo creo que se deberán de mejorar. Algunas ya están en proceso y otras no. Y la primera de la que vamos a hablar es de la consola en español. No sé si conocéis la consola en español, pero yo cuando empecé en AWS no existía, ¿vale? No existía la traducción de la consola, pero hay cosas que odio. Odio tipos de palabras, hay traducciones que me parecen muy literales. Y es que además si buscas hay cosas que son horribles, como lista de prefijos administrados, get with the cliente, por ejemplo, con el Access Verify, acceso verificado por AWS. Son cosas que son traducciones muy literales que las odio, que me parecen que además solo provocan problemas en AWS. Solo nos provocan el que te enfades más, que no te guste y un sentimiento horrible de muchas veces no entiendo la consola en español, no sé encontrar las cosas en español. Por eso además me molesta bastante que además yo que entro en muchas cuentas diferentes, es verdad que si en una cuenta mantienes el lenguaje por defecto, ya siempre que entres a esa cuenta te va a aparecer en inglés o en español o en el idioma que tú elijas. Pero es verdad que si no, por defecto, coge el idioma por defecto del navegador. Por lo tanto, uso un solo navegador. Por otras cosas, uso un solo navegador en AWS cuando uso AWS. Y además tengo el navegador en inglés para que no me salga la consola en español. Así que es algo que odio. Vale, otra cosa que odio y que yo creo que es bastante absurda, pero bueno, son los iconos de AWS. No odio los iconos de AWS, sino el tratamiento de iconos. Y bueno, esto podéis ver que bueno, todo esto empezó con los iconos en 3D, que todavía hay gente que los usa y por eso lo odio. Es decir, para mí es una librería que debería estar deprecada, pero todavía hay gente que los usa y odio cuando alguien usa estos tipos de icono. En 2018 sacaron unos iconos que no sé si los conocéis, que son totalmente en negro, que son horribles y que además no tenían nada, son planos. Y ya en 2019 salieron el set de iconos que conocemos hasta ahora, pero el año pasado, por ejemplo, decidieron cambiar el set de iconos, ¿vale? Es exactamente el mismo set de iconos, pero por ejemplo, decidieron cambiar el color de los iconos de base de datos de azul, que siempre habían sido azules, a un morado, violeta, rosáceo, no sé muy bien cómo definir ese color, que es horrible. Yo lo odio, pero no por el color en sí, sino por el cambio. Siempre han sido azules, manténlos azules. ¿Y por qué decís? Bueno, esto es un poco absurdo en parte por esto. Ya, lo que pasa es que tened en cuenta que yo hago muchas arquitecturas y muchas veces uso iconos, uso partes de arquitectura que reutilizo de un lado a otro porque me es más sencillo, porque me es más rápido. Y claro, sobre todo tener arquitecturas en las que tienes que estar actualizando cada dos por tres los iconos porque han cambiado los iconos, pues es horrible. Pero es que además tener una arquitectura que presentas y el día siguiente te das cuenta de que han cambiado todos los iconos, que esto me ha pasado, pues es bastante horrible y es odioso estar cambiando iconos, además luego no quedan igual. Bueno, pues esto es algo que odio con toda mi alma. Vamos a hablar también de otra cosa que odio, que es el nombrado o los nombres de AWS, ¿no? Cómo nombra sus servicios. Vale, aquí no sé si sabéis que hay unos servicios que empiezan por Amazon y otros servicios que empiezan por AWS, ¿no? Por ejemplo, tenemos, y se supone que es cuando son servicios que funcionan como standalone, son Amazon, y cuando tienen alguna dependencia de otro servicio de AWS, funcionan ese AWS. Por ejemplo, tenemos un caso que es Amazon EKS y Amazon ECS y AWS Fargate. Pero realmente se supone que Fargate, como usa Amazon EKS y Amazon ECS por detrás, por eso se llama AWS. Pero en el caso de Amazon EKS y ECS, como lo utilizan otros servicios de Amazon, se llaman Amazon. Pero no es de verdad, porque utilizan EC2.
pero es que además esto no es muy coherente con CloudWatch, ¿no? Que al final monitoriza otros servicios, pero sí CloudTrail, que es el que monitoriza las APIs, le pones a AWS, o CloudFormation, que es el que lo despliega. Tienes también el caso de API Gateway y de Lambda, ¿no? Lambda realmente no utiliza, o sea, no utiliza otros servicios, lo utilizan otros servicios, pero per se es verdad, no lo puedes utilizar solo, pero API Gateway lo tienes que utilizar con Lambda y API Gateway o con Lambda o con una EC2 o tienes que utilizar otro tipo de servicio y lo llamas Amazon porque puede funcionar en standalone, ya, pero para eso necesitas una Lambda o necesitas una EC2. Entonces, este nombrado de recursos a mí me parece muy horrible. Esto siempre hacemos una broma que realmente cuando es Amazon o cuando es AWS depende de un D20, ¿vale? De un dado de rol. Depende de si supera 10 se llama, si supera 10 se llama Amazon y si no, AWS. Pues si no, no tiene ningún sentido. Esto es algo que a mí me molesta mucho y diréis, ¿por qué? Pues por lo mismo, porque al final cuando escribes un artículo o cuando hablas de un servicio es muy fácil decir AWS FS en vez de decir Amazon FS o decir AWS CloudWatch o Amazon CloudTrail o Amazon CloudFormation porque es muy sencillo o Amazon Lambda y lo veréis en un montón y además bueno, cuando haces esto, incluso cuando es algo más oficial, la propia gente de AWS dice, no, por favor, cambie este prefijo. Al final, si os fijáis, hay un truco que es que no usamos muchas veces el prefijo de AWS de Amazon, pero es verdad que es bastante odioso. Vale, otra cosa que odio y que además en los últimos años se ha incrementado mucho es los servicios serverless que no son serverless. ¿Vale? Para que un servicio sea serverless, y esto es algo que AWS puso en sus principios al inicio de todo esto, uno de los requisitos es que tiene que escalar a cero. ¿Vale? Tiene que tener cero gasto. Es verdad que cero gasto no puede tener, porque siempre hay un gasto en almacenamiento, pero en el caso de computación, sí. Y hay un montón de servicios, puede ser Lambda, Fargate, DynamoDB, SQS, que cumplen estos principios y que son servicios serverless. Pero hay otros servicios que no tanto, ¿vale? Aurora Serverless ya sí que lo hace, pero hasta hace poco no lo hacía. Pero Redshift, OpenSearch, Elastic Cache, y además tienen el nombre de serverless detrás. Si os fijáis, estos servicios tienen el nombre cuando no se lo merecen. Si un servicio no escala a cero, no puede ser serverless. Esto es una cosa que odio y que, en serio, es muy sencillo. Y odio que AWS, que fue en gran parte el creador del mundo serverless, esté utilizando este nombre serverless para servicios que no son realmente serverless. Si no escala cero, no puede ser serverless. Y oye, que le podemos llamar de otra manera, un servicio elástico, un servicio gestionado, como queramos, pero no son servicios serverless. Ahora vamos a hablar de los Chupix Settings. Esto es una metodología de trabajo que tiene AWS que funciona muy bien. ¿Vale? En AWS, cuando un equipo tiene más, o sea, cuando tú necesitas alimentar a tu equipo, no lo puedes alimentar con dos pizzas, se supone que hay que partirlo. ¿Vale? El equipo es demasiado grande y se parte. Vale, esto es súper cool, funciona muy bien, la idea es muy buena. Pero hay veces que parece que los servicios entre sí o los equipos de trabajo no se hablan. Y esto es una cosa que me ha pasado varias veces, de que un equipo de servicio no se habla con otro equipo de servicio, tienen intereses totalmente diferentes, son dos two Pixar team diferentes, ¿vale? Son equipos diferentes, entonces hay una falta de coordinación. Por ejemplo, esto ha pasado, que además se ha quitado, pasó con los feature flags. Salieron en AppConfig y salió CloudWatch Evidently. O sea, salieron además en muy poco tiempo. Al final CloudWatch Evidently ha desaparecido. Pero es verdad que era como, ¿por qué sacas dos servicios que hacen exactamente lo mismo con un decalaje de tiempo muy pequeño? No tiene sentido. Y a mí me ha pasado en un montón. Otra cosa, otro ejemplo es el tema de los contenedores. En AWS hay 17 maneras diferentes de ejecutar un contenedor. ¿Vale? Corey Quinn hizo dos artículos, uno que si queréis buscarlos, que son súper chulos, que son 17 maneras de lanzar un contenedor en AWS y luego puso otras 17 maneras que eran como más más bizarras, pero bueno, pero es el problema. Hay demasiadas maneras de lanzar un contenedor y muchas veces es que son totalmente contradictorias. Y esto es algo que me enfada porque es muy difícil muchas veces explicar a un cliente por qué a lo mejor está eligiendo una ruta inadecuada porque está eligiendo un servicio, vale, sí se puede hacer, pero no tiene sentido. Y muchas veces viene por esta confusión, para mí, que viene mucho de los Chupix Teams. Los Chupix Teams están muy bien,
pero tienen que coordinarse muchísimo más. Ahora tenemos que hablar de la API de AWS. Esto es una cosa que para mí que es maravillosa, es un gran cambio en la manera de trabajar que tuvo AWS. AWS dijo, todas las cosas que se ejecuten en AWS tienen que ser ejecutadas por API, ¿vale? Es una cosa que dijo Andy Jassy en su momento y que tenían que cumplir todo el mundo. Y realmente no es así. Hay cosas que no se ejecutan por API. Pero es que luego, además, hay veces que las APIs funcionan de diferente manera. Y os voy a poner un ejemplo. Los tags, ¿vale? En EC2, en S3 y en OpenSearch. ¿Vale? Lo primero es que el nombre no es el mismo. El nombre es diferente. En cada uno de ellos tienen un nombre diferente. En uno es create tags, en otro put object tagging y en otros add tags. Son totalmente análogos. Pero es que además el tipo de llamada es totalmente diferente. Es que estamos hablando que en uno llamamos es una llamada HTTP directa, en el otro estamos haciendo una llamada por XML y en el último hacemos una llamada por JSON. No tiene ningún sentido. No es un método coherente, no es un método integrado. Es verdad que tiene que ver por cómo crecieron estos servicios, pero es verdad que no hay un método, en muchos casos, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes de los Chupix Team, pero es que esta implementación de AWS API que sea diferente en cada servicio hace que muchas veces para hacer algo, como por ejemplo el tagueado y crearte unas llamadas a tagueados coherentes en toda la plataforma, es muy, muy, muy complejo porque la propia API no lo permite. Y ahora venimos de un año bastante raro en AWS, porque hasta ahora siempre se decía que AWS no deprecaba. Y en 2024 ha habido un montón, pero un montón de deprecaciones. Es verdad que ha sido el año en el que se han deprecado más servicios. Yo creo que no ha habido ningún año en AWS que se haya habido tantas cosas que se han deprecado, pero esto es un problema. No tanto por el deprecar servicios, porque a veces hay cosas que se debían de quitar. Por ejemplo, hemos hablado de CloudWatch Evidently, que va a desaparecer, pero es que realmente este modelo es súper complejo, sobre todo porque no se comunicó bien. ¿Vale? Esto hubo una mala comunicación y, por ejemplo, de varias de estas deprecaciones nos enteramos por un tuit de Jeff Barr, que no es Jeff Barr quien tiene que notificarnos que ha habido deprecaciones. Esto tiene que haber sido una nota pública. No algo que llegara al servicio y si entrabas e intentabas levantar el servicio te decía que estaba deprecado. No, esto debe haber una notificación más extensa de las deprecaciones. Creo que se gestionaron fatal. Espero que cambien en el futuro, pero es verdad que es una cosa que me pareció malísima y que fue horrible. Y bueno, con esto hemos terminado este vídeo de cosas que odio. Todavía quedan más cosas, mucho más interesantes y mucho más detalladas en el próximo vídeo que subiré hablando de cosas que odio de AWS.